Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro cierre de la tercera semana. La idea es que hoy, de acuerdo con lo que está programado, hagamos primero una revisión de lo que ha sido este ejercicio de comparar el esquema personal de diseño con lo que nos da el marco de referencia ADE. Nos interesa conocer entonces de ese marco de referencia qué coincidencias hay con sus modelos, por qué realizan ciertas actividades o por qué no las realizan. Para ello entonces lo que haríamos es pedirle a uno de ustedes o a dos que nos compartan su ejercicio de reflexión y a partir de allí podemos empezar a revisar ya más en detalle lo que es ese marco de referencia y cómo vamos a trabajar. Entonces tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere contarnos o presentarnos su análisis? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie? ¿Nadie se postula? Pero es que estoy tratando de encender mi equipo. Estoy desde el celular y no he podido. Ya, dame un minutico y ya. Mientras tanto, si alguien quiere hacerlo, pues bien puede. ¿Alguien más quiere hacerlo mientras Liliana prende su equipo? Sí, señor, buenas noches. Yo puedo hacerlo si gustan. Bueno, listo. Entonces ya te voy a dar para que tú puedas compartir la pantalla y ahí ya lo puedes hacer. En este Vale. momento, dale, Fabián. Entonces te voy a compartir para que tú lo puedas hacer. Listo, sí, señor. Un momento que estoy tratando de abrir acá, pero ya el documento y listo. Listo, ya lo voy a compartir. ¿Ya lo están viendo, compañeros? Sí, ahí ya se ve. Sí, ya lo vemos. Listo. Profe, desde el principio, es decir, desde el cuadro, bajamos Sí. hasta... No, si Ok. quieres, cuéntanos el primer cuadro muy rápido. Listo, sí, Sin sí. entrar a muchos detalles, nos dicen yo hago básicamente estas actividades. La descripción, pues ahí está, si alguien la quiere leer, pero más como la Sí, actividad algo y más general. qué es lo que sale de esa actividad, ¿sí? Listo, sí, señor. Muy buenas noches, compañeros, profe. Lo primero que yo hago siempre que voy a planear como una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Que es como hasta el momento no he tenido la oportunidad de como tal diseñar o hacer un diseño curricular, pero pues las experiencias de aprendizaje y los planes de aula sí han sido como más recurrentes. Entonces, bueno, lo primero que yo hago generalmente es la caracterización de la población. Es decir, como que miro con qué estudiantes voy a trabajar, miro los niveles, los desempeños que ellos han alcanzado conmigo, si los conozco, si ya he de pronto puesto en práctica alguna actividad, alguna metodología con ellos anteriormente que haya sido fructífera, ¿cierto? Entonces, con base en eso, pues el contexto, las herramientas que ellos puedan tener, digamos que los recursos que puedan manejar con ellos, ya que pues muchas veces en el colegio donde estoy, por ejemplo, varía bastante, así sea en el mismo nivel, varía bastante de un curso a otro las herramientas que pueden manejar. Tengo el caso de unos chicos de 11, un salón de 11 en los que prácticamente todos tienen celular, y en otro salón donde si acaso de los 30, 35 estudiantes hay solo 4 que tienen un celular, un smartphone con el que se pueda trabajar. Entonces, siempre como que tengo en cuenta eso. Lo segundo es con base, pues en el primer planteamiento, entonces hago los objetivos, planteamiento de objetivos, qué objetivos quiero alcanzar con esta experiencia de aprendizaje, ¿vale? Entonces, de acuerdo a las necesidades, habilidades de los estudiantes, entonces, ahí en el contexto que se desenvuelven. Entonces, los objetivos, pues trato de que sean flexibles, es decir, que no se conviertan como en una camisa de fuerza que termine por sesgar el proceso, sino que sean flexibles y se apunten mucho como a las competencias. Luego de eso selecciono una metodología. En la metodología, pues, por lo general trato de trabajar aprendizaje basado en problemas, en proyectos, investigación, aprendizaje inmersivo, juego de rol, dependiendo ya de lo que planteaba anteriormente. Entonces busco la metodología que más se ajuste
a las necesidades. Luego sí diseño la experiencia de aprendizaje, ¿cierto? En el que catalogo como todos los momentos, las actividades que van, las consignas que voy a utilizar. Entonces, con base en eso, sigo con la búsqueda de recursos y herramientas, en la cual pues decido que si voy a utilizar alguna herramienta, alguna aplicación o algún recurso como una noticia, si voy a utilizar algún video, si todo lo que, digamos que todo lo que tiene que ver con esto de los recursos y las herramientas que necesito para el desarrollo. La implementación pues ya como tal es cuando llevo esta actividad, esta experiencia al aula de clase y la desarrollo con todos mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, esta por lo general, como le digo, es de carácter flexible, es decir, que muchas veces pues está, digamos que muchas veces puede ser variable o se puede ajustar en la medida que se vaya avanzando. ¿Listo? Me gusta siempre que hago la implementación observar, digamos que la actitud de los estudiantes frente a la experiencia, cómo les parece. Me gusta como observar si les gusta, si no les gusta, digamos que todas las percepciones que ellos tienen respecto a eso. Luego hago una evaluación con base pues en la observación que yo he tenido y también pues les pregunto a ellos, digamos que a muy grandes rasgos qué les pareció, pues sí, para así tomar nota respecto a la experiencia. Entonces, bueno, en cuanto al análisis comparativo entre el modelo ADI y el esquema personal de diseño curricular, vemos que ahí pues ya en estas partes, ¿no? En estas primeras de caracterización de la población, yo me doy cuenta que aquí se puede dividir, por ejemplo, en contextualización, caracterización, antecedentes, ¿cierto? Entonces, aquí me dice algo que es la evaluación de necesidades de formación, características del contexto de los estudiantes. Entonces, en esa parte del análisis considero que es similar al modelo ADI. Entonces, considero que es similar en ese sentido. Sin embargo, pues sí, digamos que difiere en esto de análisis de recursos requeridos, ya que yo no lo tengo en cuenta en la primera parte, sino que lo considero más adelante. Pues que es un poco más adelante que tengo en cuenta este paso. Luego vamos con el diseño. Entonces, en el diseño, pues está el planteamiento de objetivos. Los objetivos de aprendizaje yo considero que es similar, ¿cierto? Pues, consideré que no aplicaba, ya que como tal no estructuro la experiencia en asignaturas, en módulos, en unidades. Más bien como que trato de estructurarlas en momentos o en actividades. Esto de definir la propuesta pedagógica para cada elemento de la estructura, pues yo lo considero que es similar a la parte de la selección de la metodología, ¿cierto? Y definir estrategias de evaluación, entonces aquí pues está lo de diseño de la experiencia en el que se definen los diferentes momentos, tanto pues las actividades como la evaluación que se va a tener en cuenta. Algo que resaltar acá es que digamos que dentro de mi diseño de la experiencia a todo se le da como la misma importancia, en cambio aquí pues hay un ítem como específico para la parte de evaluación que considero que es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto al desarrollo, tengo entendido que en el modelo ADI, digamos que se pone a prueba, ¿cierto? Digamos que, ¿cómo lo digo aquí? Pues en esta parte del desarrollo creo que ya la hablé con esto del diseño de los objetivos, lo considero de esa manera. Esto de saber y recursos requeridos, la secuencia didáctica, creo que ya lo puse por aquí en la parte de diseño. En la implementación, digamos que una diferencia es que el modelo ADI, según tengo entendido, digamos que cuando habla de implementación es la preparación de todo para que la experiencia o el diseño curricular se pueda llevar a cabo, ¿no? La preparación de los materiales, la preparación de los docentes en cuanto al manejo del currículo que se va a llevar. Y pues yo considero la implementación es cuando llevo como tal el diseño, llevo como tal la experiencia de aprendizaje directamente al aula con los estudiantes y con los demás actores partícipes de la experiencia. Entonces digamos que en esta parte sí difiere bastante. Y finalmente la evaluación yo lo considero aquí como, digamos que sí en esta parte considero que tiene sus similitudes, sobre todo por la cuestión de la heteroevaluación, es decir, la evaluación que hacen los estudiantes, la toma de apuntes, que es la evaluación que en cierto modo hago yo, y la modificación de la experiencia con base en las percepciones de los participantes y de lo que, digamos que, de
de lo que se pueda afrontar a futuro cuando se vaya a implementar en un contexto diferente. Entonces, pues, este es el análisis que hice. Creo que el análisis ya lo detallé a medida que iba explicando el cuadrito, que iba exponiendo el cuadrito, entonces sería eso. Y ya, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Fabián. Bien, abrimos entonces el espacio de preguntas para Fabián. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, una observación, algo así que entre lo metodológico y lo pedagógico, que como que lo hace Bueno, ¿me preguntas? lo interpreté, lo leí mal, o lo entendí mal, perdón, en que tú lo hacías como similitud entre ellos dos. Sí, yo decía que existe una similitud en el sentido, pues, no sé, espera, comparto un momentico. Por aquí en la parte pedagógica, ¿cierto? Definir la propuesta pedagógica para cada elemento de la estructura, sí. Entonces yo dije que pues no hacía como tal la definición de la propuesta pedagógica, sino que seleccionaba la metodología que iba a aplicar, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Entonces, digamos que Entonces, para ti son lo mismo, sería lo mismo, metodología y pedagogía. No, no es lo mismo. Digamos que en esa, digamos que lo ponía por el lado de que eh, seleccionaba el modelo a seguir como tal, pero no que sea lo mismo, sino que hablaba como de la selección, ya sea de la propuesta metodológica o de la propuesta pedagógica, pero no considero que sea, digamos que la misma cuestión, sino que hablo como de definir la propuesta que va a guiar la experiencia de aprendizaje, así como aquí se define la propuesta que va a guiar el diseño del currículo. Ok, gracias. Vale, sí, señor. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Entonces aprovechamos, ya está Liliana, era que iba a hacer la presentación. ¿Quién Sí, es? señor. Bueno, entonces ya te doy, ya te habilito para que lo puedas hacer. ¿En cuál es que estás dos veces, creo? Sí, sí, es que estoy desde el celular y desde el computador. Bueno, listo. Entonces te doy desde el computador. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces adelante, Liliana. Dice que todavía no tengo, inhabilitó la función. O sea, Ya estás de anfitriona. Es que hay uno que no tiene. sí, el que no tiene audio es mi equipo. El que no tiene cámara. Ah, bueno, ok, entonces ya te doy en ese. Listo. Listo, Mira, a ahora ver, sí. ahora sí puedes. Bueno. Pues primero recordarles, yo no soy docente de aula, pero desde mi perspectiva como coordinadora, y pues cuando me toca como hacer la evaluación de de la planeación y todo esto, pues básicamente lo que se hace, o lo que casi todos los docentes hacen es algo muy básico. Pues primero se tiene el plan de área, y para poder pues diseñar como la experiencia, pues se consulta tanto el plan de área, se consultan los DBA o los estándares básicos de competencias, ¿sí? Sí. Y con base en eso, pues se redactan los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? A partir de ahí se proponen las actividades, los recursos, los tiempos, teniendo pues en cuenta como los momentos de la clase o de la experiencia, lo que es el diagnóstico, la transferencia, lo que es la estructuración, la transferencia, la evaluación. De esa manera se planea allí. Y lo otro es, se determina de qué manera se hará la evaluación, lo que se tendrá en cuenta en la evaluación en coherencia con los objetivos y actividades. Por lo menos a eso, o sea,
vuelvo y les recuerdo, no sé si la situación de la institución era pedagógicamente bastante precaria, así que hay muchas cosas básicas que se debían estar haciendo, pero que no se hacían. O sea, por casi todo el tiempo que la institución ha estado a la deriva pedagógicamente, porque los directivos pues no tenían como la formación adecuada, así que cada uno hacía como quería. En cuanto allá al cuadro comparativo entre el modelo y el esquema personal, entonces en la etapa de análisis dice evaluación de las necesidades de formación. En realidad, al inicio del año, por lo menos este año, se trató de hacer como un diagnóstico para saber la condición en que los muchachos estaban entrando. Pocos al interior del aula, después del diagnóstico inicial, pocos continúan haciendo como esa evaluación en cuanto a los presaberes, ¿sí? Este año se comenzó como a hacer lo que les digo, una evaluación, un diagnóstico de cómo entran los grupos. Tomamos como base las pruebas Saber 3, 5 y 7, porque esos se hicieron prácticamente que cerrando el año, entonces eso nos permitía como tener un diagnóstico. En cuanto al problema formativo, análisis de la brecha de aprendizaje, entonces los que hicieron ese diagnóstico pues pueden tener una idea utilizando la malla en el caso de las áreas que la tienen. O sea, ubicar a los estudiantes en dónde se encuentran, si realmente están en el nivel que deben o no. Y allí entonces pues pueden determinar pues las debilidades, las cosas que tienen que fortalecer. En cuanto a el análisis de los recursos requeridos, no se lleva a cabo, no se piensa en eso. En el ítem del diseño, definir los objetivos de aprendizaje para el logro de las competencias, entonces se define, normal, creo que todo el mundo, es lo básico que se puede hacer, se definen los objetivos, en unos casos con el diagnóstico, pero en la mayoría de acuerdo a los DBA, o sea, como en algunos casos no hacen diagnóstico, entonces simplemente parten de lo que se supone el estudiante debería saber y así redactan los objetivos de aprendizaje. Definir la estructura del programa formativo, pues esto prácticamente corresponde con lo que es el plan de estudios de la institución, ¿sí? De acuerdo a los grados y de acuerdo a lo que cada área pues está enfocada y de acuerdo a los lineamientos curriculares del MEN. Entonces, el resultado de eso pues es el plan de estudio, el plan de área y pues cada plan de área pues su plan de aula con sus unidades. El punto 7, definir la propuesta pedagógica para cada elemento de la estructura. Entonces, eso normalmente lo hallan en el plan de área, o sea, el docente no lo trabaja en sí de manera individual, sino que eso hace parte de los documentos de la institución. Cada plan de área plantea algunas estrategias metodológicas y pedagógicas para trabajar el área. El punto 8 dice definir estrategias de evaluación de los resultados de aprendizaje. Normalmente no se hace ni se definen las estrategias de evaluación para determinar los resultados de evaluación. Se confunde, por lo menos en mi institución, la evaluación con la calificación. Entonces no se traza como una estrategia tratando de encontrar cuáles aspectos están débiles, en qué deben reforzar, sino que se limitan simplemente a hacer una evaluación cuantitativa. Y por eso, por ejemplo, lo que ellos tienen idea de evaluación es entrégueme un taller, entrégueme un cuaderno, y en el peor de los casos ni siquiera piden una sustentación, sino entregue actividades, pero nada que ver como con una evaluación formativa. En la mayoría de los casos, no puedo decir que siempre, pero es lo que funciona en su mayoría de veces. En cuanto al desarrollo, dice definir los objetivos de aprendizaje de la unidad, pues normal, se definen los objetivos de la unidad y el resultado, pues los objetivos basados en los DBA. Definir los saberes requeridos para el logro de los objetivos de la unidad, entonces de acuerdo a los DBA, pues se seleccionan los resultados del aprendizaje en mallas o DBA y pues el resultado de eso, de definir los saberes requeridos, entendí yo como el resultado de
después de todo lo que estoy planteando, que deben saber, aunque me quedé con la duda si era el presaber allí. En el 11, definir de manera alineada con los saberes y los objetivos las actividades de enseñanza-aprendizaje, pues normal, se definen las actividades. Esas actividades se definen de acuerdo a los momentos que el ministerio plantea, que es la exploración, la estructuración, la transferencia, la evaluación, bueno. En cuanto a la implementación del entorno de aprendizaje, casi no hay didáctica. La mayoría de los docentes se quejan que están desactualizados, que muchos me han manifestado pues al evidenciar las debilidades, que cuando ellos hicieron su formación en licenciatura, el énfasis estuvo en el disciplinar, más no en la parte pedagógica, y otros pues ni siquiera por una licenciatura pasaron. O sea que la manera de ellos hacer la implementación es como de la manera tradicional, magistral, casi no se tiene en cuenta como los aspectos de la didáctica y todo lo demás. ¿Qué proponen ellos como el entorno? Pues copias, pocos recursos, poco material concreto para que los muchachos puedan como trabajar. En cuanto a la elaboración de recursos, pues de la misma línea, pues se elaboran muchos talleres, y en esos talleres mucho texto, mucho contenido, poco recurso audiovisual. ¿Sí? No se elaboran muchos así material concreto, muchos recursos como que quieran innovar, no, casi no se da. Implementación en plataformas web y todo lo demás, no se da. Entrenamiento de docentes, los docentes pues manifiestan, o sea, por un lado tienen el discurso de que el gobierno no los actualiza y todo lo demás, pero por otro lado, pues cuando se presentan las oportunidades y, por ejemplo, de hacer todo este ejercicio pedagógico, se manifiestan como ¿qué se dirá? Como desinteresados, presentan como resistencia, como que lo ven como que mucho trabajo y no los están dejando trabajar en sí en el campo. En cuanto a prueba piloto, pues obviamente no hay. La evaluación de la pertinencia de la propuesta elaborada respecto a las necesidades no se evalúa. Nuevamente, ellos conciben la evaluación como una calificación y no conciben la evaluación como una evaluación a su mismo proceso, y por lo mismo tanto, pues no se evalúa ni se replantean nuevas estrategias en caso de que la estrategia que ellos estén planteando no funcione. La percepción de la satisfacción de los usuarios, pues mucho menos, porque tienen la idea como que ellos están allí para enseñar, pero no tienen la idea de que en realidad su trabajo es que el muchacho aprenda. Y la interpretación de los resultados, pues si no hay evaluación, no hay nada que interpretar, por lo menos en cuanto al proceso y la estrategia que el docente plantea. Y las diferencias, pues muchas, porque el marco ADI, pues me plantea un paso a paso teniendo en cuenta todos los elementos, mientras que por lo menos en la institución, pues como ya les dije, lo mínimo, y a veces ni lo mínimo. Entonces, pues eso es como el resultado del ejercicio. Muchas gracias, Liliana. Abrimos entonces un espacio para preguntas, inquietudes a Liliana. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna recomendación al trabajo que Liliana nos acaba de compartir? ¿Tú crees que son más excusas que lo que de verdad se puede hacer? Que el docente se está excusando en esa falta de institución o esa carencia de Estado, que lo que se puede hacer. ¿Osvaldo? No, Darío. Darío, creo que, pues por lo menos tengo como política personal que yo debo hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. Que no puedo esperar a que otro venga a hacer algo que otro no está interesado. Entonces, si yo espero que el gobierno venga y me actualice a mí, y baso en ese argumento el hecho de que no
no me actualizo. O sea, si yo espero formar muchachos con mentalidad crítica, autodidactas, pues yo mismo tengo que ser una persona así. Normalmente, si nos ponemos a esperar que el gobierno dé solución a todos los problemas de la educación, pues aquí nos vamos a quedar donde estamos, porque el gobierno prácticamente no tiene ningún interés en hacerlo. Entonces, si queremos realmente dar educación de calidad, pues tenemos que partir de que nosotros mismos tenemos que buscar formación, que hay muchos recursos, que para poder innovar no puedes esperar que eso te salga, te caiga como por inspiración. Tienes que investigar, tienes que meterte, tienes que untar. Si no sabes, pues tienes que explorar, y es la única manera como de poder avanzar en alguna dirección a dar una mejor calidad. No podemos simplemente tener el discurso de que el gobierno y los demás, pero pues yo también puedo aportar. O sea, prefiero estar de parte de los que plantean respuesta a los problemas, y no de los que simplemente plantean el problema esperando que otros lo resuelvan. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? Sí, yo, Sí, profe, Iván, Sí, me adelante. parece excelente la radiografía real que hace Liliana de lo que presenta un número alto de instituciones oficiales, y que de pronto ahora con lo de la pandemia, mal que bien, tocó fibras, motivaciones, y ha hecho que nos movamos todos, inclusive los que estamos adelantados. Nos tocó moverlos completamente, nos desacomodaron, y pues puede ser una esperanza para hacer ese cambio tan rotundo que se ve, porque está claro que hay un número altísimo de docentes que pasaron por la escuela tradicional y ven difícil desacomodarse en estos momentos, sabiendo que es con lo que están comiendo, y el desacomodarse significa sacar tiempo. Bueno, no tiene como tanto de largo como de ancho. Lo mismo, como lo decía Liliana, y lo decía también el compañero Darío, que el gobierno de alguna manera no todo lo va a solucionar, pero sabemos que con plena firmeza no va a haber todo el apoyo seguro. Así dijeran que sí, así nos digan van a ponernos todos a la mano, no va a suceder. Sí. Entonces es más de querer cambiar, querer hacer, romper ese paradigma, que no es tan fácil, porque los maestros estamos dados a decir sí, 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 pero seguimos en lo mismo. Entonces es algo muy serio y es de convicción. Sí. Muchas gracias. Bien, sí, ¿Puedo hacer Darío. ¿puedo hacer una acotación? Sí, claro, Darío. Pues ahí, yo en gran parte estoy de acuerdo con lo que le dicho los compañeros. Pero hay una cosa que, por ejemplo, es perversa. Y es, digamos, como los falsos positivos de la educación. Y es, por ejemplo, el sistema de escalafón, cómo está estructurado el escalafón y cómo ese escalafón se estructura bajo la educación. Ustedes conocen lo que es la UNIR, la Universidad de La Rioja. Muchos Sí. compañeros se agarraron de ahí, no tanto por aprender, sino por lo que presenta la Universidad de La Rioja. Una maestría, entre comillas, en corto tiempo, más barata, pero bajo el mismo modelo. Y en el supuesto está planteada en términos de que es una maestría como, pues, sin ánimo de lamber ni nada por eso, como una maestría como esta, que no nos digamos mentiras, que es, y Ceci, con todas las dificultades que puede haber tenido, montó una maestría más completa, para quien quiere aprender. Pero entonces mire esa irresponsabilidad. El Estado colombiano le permite a esas universidades de garaje, o no, yo no la conozco, perdón, sí es muy atrevido, a esas universidades que se estructuran ahí, les permitió seguir ofertando esos programas. O sea, hay también una serie de responsabilidades. Y lo que les decía, el sistema de escalafón, que la gente no estudia para aprender, sino para escalafonarse, para subir ahí y ganarse un poquito más de sueldo. Sí, de acuerdo. En algunos casos eso pasa. O sea, cuando se establecen normas de alguna manera que tienen un propósito, cuál era el de cualificar las personas, pues siempre buscamos la manera a veces de hacerle el quite a la norma y salir por el lado más fácil. Pero bueno, siempre eso se presenta. Siempre vamos a encontrar ofertas académicas de muy buena calidad y también ofertas académicas de muy pobre calidad. Ya viene a estar en juego el interés de la persona. Bien, ¿alguna otra inquietud? Yo les hago una pregunta
pues para todos en general. Alguien no pudo hacer el mapeo, o sea, alguien se puso a hacer el ejercicio reflexivo y dijo, no, pues yo de todas esas cosas que hay allí no hago prácticamente nada. ¿A alguno le salió en su ejercicio reflexivo eso? Que dijo, no, yo no lo hago así, yo lo hago muy distinto, lo que yo hago no cabe ahí, no se puede mapear. ¿Hay alguna persona que le haya pasado eso? ¿Nadie? ¿Todos pudieron hacer un mapeo razonable? En mi caso, sí, yo, pues digamos que el diseño curricular, lo que es el- las actividades, las fases y todo esto, lo hice con base en lo que consideré que la entidad lo hace, ¿cierto? Pero el análisis comparativo, perdón. Lo que fue el diseño de la experiencia, ese sí, porque tengo pues como más relación con esas actividades de diseño de experiencia de aprendizaje. Lo que pasa es que en mi experiencia, en estos momentos no estoy trabajando, pero con la experiencia que tengo, soy docente virtual y la institución nos entrega exactamente, nos entrega todo ya diseñado, sí, todo ya estructurado. Ajá. Nosotros los docentes virtuales, no entramos a hacer ni siquiera el diseño de las guías de aprendizaje, ¿sí? Yo las realizo para un curso pequeño que dictaba en una academia, ¿sí? Pero allí en esta academia no tienen absolutamente nada, nada es nada. Pero pues mi fuerte es la formación virtual y la entidad tiene sus docentes a nivel nacional que realiza todo este desarrollo curricular y aparte de eso diseñan las guías de aprendizaje que vamos a desarrollar durante todo el periodo. Digamos, nosotros tenemos 4 semanas donde desarrollamos esas guías. Sí. Entonces, ni siquiera las actividades, nosotros pues ya en la labor, en lo que es la práctica educativa, ya nosotros hacemos unas actividades extra, pero debemos ceñirnos a la guía de aprendizaje y ni siquiera podemos cambiarla, ¿sí? Aunque tenga errores, aunque tenga errores. Muchas veces encuentro errores en que la ley no corresponde a lo actual, sino que están hablando de algo que estaba en el 2015, pero ahora en el 2020 ya no se aplica eso, ¿cierto? Entonces, realmente para mí me costó un poco y entonces empecé como a indagar y a preguntar con unos compañeros que tuve que sí hacían parte del modelo curricular, pero realmente yo nunca he participado en el diseño de un esquema, en el diseño curricular de una institución. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien le pasó algo similar? Bien. Bueno, entonces, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos entonces, permítanme, yo comparto la pantalla y quiero hacer una revisión. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, vamos. Quiero hacer una revisión del modelo. Porque una primera pregunta que uno se hace, bueno, es ¿por qué tomar el modelo de referencia ADI o este marco de referencia y no tomar un modelo particular? Pues realmente modelos hay muchos, o esquemas, o técnicas hay muchas, y como aquí tenemos estudiantes de diversos niveles, con diversos intereses, con diversas experticias, y como realmente si nosotros queremos trabajar desde una perspectiva del currículo como realidad interactiva, nos funciona mejor un marco de referencia y no un modelo rígido que yo tenga que seguir al pie de la letra. Entonces, por eso la propuesta de trabajo que pues siempre hemos hecho en la maestría, tanto en la presencial como en esta virtual, ha sido trabajemos más con un modelo de referencia y no con un modelo particular específico.
Un poco de historia de lo que es este marco de referencia. Uno aquí empieza a encontrar algunas cosas que a veces puede sorprenderlo. No sé si ustedes leyeron un poco, pero este marco de referencia fue creado realmente para el ejército de los Estados Unidos. Fue una propuesta que se hizo para que el ejército de los Estados Unidos pudiera de alguna manera sistematizar todos sus ejercicios de diseño instruccional o de diseño formativo. Esta propuesta pasó inicialmente en el año 75 a mediados de los 80 a un modelo dinámico que es más el que nos interesa entender. Primero era un modelo muy paso a paso, muy secuencial, pero realmente es más un modelo dinámico que un modelo secuencial y eso se configura a partir de la década de los 80, ¿sí? Pero solo hasta 1995 es cuando se lo bautiza como ADI. Él no tenía ese nombre, antes tenía unos nombres de referencia específicos, pero desde el año 95 se usa el acrónimo de ADI, ¿sí? Un poco, ¿qué es un modelo dinámico? Miren que si uno revisa un poco la literatura se va a encontrar un modelo donde, si ustedes ven ahí no hay una secuencia, ¿cierto? Lo que hay es una serie de fases como interrelacionadas. Y eso lo que nos quiere decir es que estando en una fase o en un momento del diseño, posiblemente me pueda brincar a uno más adelante o irme a uno más atrás y no necesariamente tengo que hacer el ejercicio en el orden paso 1, paso 2 hasta el paso 50, sino que son modelos más dinámicos, integrales, holísticos, ¿sí? Que lo que buscan es desarrollar esa capacidad de pensarse el currículo. Por eso entonces se escoge y se propone este modelo. Quiero ahora que nos detengamos un poquito en el propósito de cada una de las fases, porque lo que vamos a ir haciendo a partir de este momento, en las siguientes semanas, es entrar ya más en detalle en cada una de las fases. Y mirar algunas de las tareas, no porque tengamos que hacerlas, sino porque vamos a seguir el ejercicio fundamental de aplicarlas a ver qué nos sucede. Y quiero centrarme en la fase de análisis para que la entendamos. La fase de análisis normalmente es la fase menos atendida en los ejercicios de diseño en muchas de las instituciones o en muchos de los procesos educativos que uno encuentra donde le muestran a uno una propuesta curricular y le dicen aquí le tenemos el diplomado o le tengo el taller o le ofrezco una especialización o le ofrezco un pregrado. O sea, una de las fases que no se hace normalmente es la fase de análisis. La fase de análisis tiene una gran intención, tiene un gran propósito. Y es básicamente poder establecer si esa propuesta educativa que yo estoy haciendo es una propuesta viable. Es una fase donde yo voy a determinar las necesidades de formación que tiene un colectivo, un grupo de interés, a partir de un problema educativo que tenga ese colectivo y voy a analizar su viabilidad, por eso se llama fase de análisis. A veces nos quedamos solo en el pedacito que tiene que ver como, estas son las necesidades. Bueno, listo. ¿Y es viable hacer una propuesta educativa? Les voy a dar un ejemplo para que entendamos qué es eso de la viabilidad. Si a mí me dicen que tengo un grupo de personas que quieren volverse expertos en el diseño de piezas mecánicas, ¿sí? En el diseño de piezas para ser construidas mecánicamente a través de un torno, ¿sí? Con una máquina que pueda ser programable o una máquina manual. Yo digo, bueno, eso es una necesidad. Hay un colectivo de personas que necesitan aprender a diseñar piezas mecánicas para reparar máquinas o para lo que sea. Entonces, yo empiezo a identificar cuáles son las necesidades formativas y a caracterizar los estudiantes potenciales. Entonces, puede ser que al estudiar, al indagar por quiénes van a ser mis estudiantes potenciales, me encuentre que son
personas que tienen muy poca destreza, que nunca han elaborado una pieza, que no saben, que no tienen elementos de física para hacer el diseño de los elementos, que no conocen el concepto de resistencia a materiales, y entonces me dicen que necesitan, como necesidad formativa que me la han planteado, me dicen que se necesita que yo diseñe un programa que en 40 horas saque una serie de expertos en diseño de esas piezas mecánicas. Eso implica entonces que yo debo tomar unas personas que no saben nada o saben muy poquito de lo que es un diseño de una pieza, que nunca han utilizado un torno o una máquina de control numérico, por ejemplo, que no saben nada de física ni de resistencia de materiales y quieren que yo en 40 horas forme a esa persona que no sabe nada en una persona experta en diseño de piezas. ¿Uno qué podría decir de eso? ¿Es viable, es factible hacer ese programa? ¿Ustedes qué dirían? ¿Lo puedo hacer? No. No, no se puede, ¿cierto? Seguramente yo sí puedo resolver esa situación. Yo puedo tomar personas que no saben nada y enseñarles y volverlos unos diseñadores de piezas, pero seguramente me va a tomar, no sé qué, 1 año, 2 años, de aquí que aprenden todas las cosas y desarrollan las destrezas. Entonces, cuando a uno le piden que haga un análisis, lo que uno hace en el análisis es qué tan viable es que los estudiantes puedan resolver la necesidad que me están planteando en el tiempo que me dan. Y miren que eso no lo hacemos en las instituciones educativas. Yo puedo decir, me llegan unos niños a grado 5º o a grado 7º, al que sea, yo por las pruebas saber, puedo entender que los estudiantes están en este nivel en matemáticas, en el nivel X, y resulta que ellos van a tener que cursar ahora el grado 6º o el grado 8º, el que sea, y en el grado 8º, de acuerdo a los DBAs y de acuerdo a lo que está estandarizado y de acuerdo a lo que está definido, los niños deberían llegar y las niñas deberían llegar hasta este nivel de logro o hasta estos indicadores de logro en matemáticas. Y me pregunto dónde están. Y entonces las pruebas saber me dicen que ellos están 4 niveles más abajo de lo que deberían estar. Y entonces mi pregunta es, ¿y yo voy a poder resolver lo que aquí aparece como la brecha de aprendizaje? Si ellos están más abajo de donde deberían empezar y me dicen que tienen que llegar a un nivel de logro, pues ya de entrada yo digo, pues esto va a ser un fracaso, porque no van a poder llegar porque están muy abajo, la brecha es muy grande. Pregunta, ¿la brecha académica se puede cerrar? Sí, toda brecha académica se puede cerrar. El problema es el tiempo, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que tengo 1 año o un trimestre, porque resulta que es que estos son los logros de este trimestre o los objetivos que buscamos en el trimestre, y yo sé que los niños están llegando en un nivel más bajo del que deberían llegar, pues no, estoy casi seguro que no voy a llegar a los logros que me están planteando para el trimestre. Entonces, hacer análisis es poder establecer la viabilidad de la propuesta educativa que yo estoy haciendo. Entonces, análisis no es solo hacer una caracterización de la población, no es solo definir la competencia de egreso. Análisis es decir, me están pidiendo para esta necesidad formativa, me están pidiendo que alcance esta competencia de egreso. Las personas potenciales estudiantes de este programa están en este nivel o llegan en este nivel. Me pregunto, ¿se puede en el tiempo que tengo cerrar la brecha? Es decir, que las personas pasen de unos no saberes o de unos presaberes al saber requerido para la competencia. Si la respuesta es sí, en el tiempo que me dan, yo puedo lograr que las personas alcancen esos aprendizajes, entonces digo, la brecha sí se puede cerrar en ese tiempo. ¿De acuerdo? Pero miren que ahora también nos dicen en análisis que los procesos educativos tienen otra restricción y es los recursos requeridos. Les voy a dar un ejemplo. Hay un colectivo en mi institución educativa que me plantea que es importante desarrollar en los niños competencias para poder nadar y defenderse por si en algún momento se ven expuestos a una situación de estar en una piscina o en un río y que no se vayan a ahogar. Perfecto, muy bien.
Entonces vamos a montar un programa para que los niños aprendan a nadar. Supongamos que tenemos todo el año escolar y hacemos el análisis y decimos, bueno, un niño puede pasar de no saber nadar a saber nadar en un año con tantas clases, sí, se puede lograr. Pero viene una pregunta. Hay un recurso fundamental para enseñarle a nadar a una persona. Ese recurso se llama, ¿cómo? Piscina. Eso. ¿Sí? Si no tengo una piscina, pues enseñar a nadar por catálogo o por internet es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, si no tengo una piscina, ¿será posible montar el programa? Pues no. Es un recurso requerido que no puedo sustituir. Porque hay recursos requeridos que yo puedo sustituir, o que yo puedo encontrar alternativas. Pero si no encuentro alternativas, mi programa deja de ser viable. Si yo necesito montar un programa en el cual requiero de una plataforma X y la plataforma no está disponible, no la tengo en la institución y no tengo la plata para alquilarla o para comprarla, pues hasta ahí llega mi propuesta educativa. No puedo montar el programa, es decir, no es viable el programa que se está proponiendo. Entonces, a veces un programa puede no ser viable por múltiples razones, por recursos, o puede no ser viable porque no tengo el tiempo suficiente para cerrar la brecha. Volvemos nuevamente al tema recursos. El tiempo es un recurso y entonces es posible que no tenga el tiempo suficiente para cerrar la brecha académica. Entonces, como ven, este tipo de análisis en la mayoría de las instituciones no se hace o se hace muy superficialmente. Y la fase de análisis es fundamental porque nos determina la viabilidad del programa. Nos dice de aquí en adelante lo que usted va a hacer, el ejercicio que usted va a hacer ya de construcción, de pensarse todos los recursos, los elementos, va a tener sentido porque ese es un programa que sí se puede ofrecer, que sí vamos a poder garantizar que tenemos unos estudiantes que logran los resultados de aprendizaje que yo me he propuesto. Entonces, es importante que entendamos esa fase y por eso las siguientes semanas vamos a trabajar en la fase de análisis. Bien, la siguiente fase es la de diseño. El diseño es, si lo hacemos, si usamos una metáfora para entender este ejercicio, seguramente ustedes habrán oído hablar de el diseño o el trabajo que hacen los arquitectos. Los arquitectos pasan exactamente por estas etapas cuando van a trabajar el diseño y la construcción de una casa para un cliente o de un edificio para un cliente. Entonces, el arquitecto en la fase de análisis lo que hace primero es entender al cliente, preguntarle por sus necesidades, usted qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, por qué lo quiere así, de qué tamaños quiere qué tipo de acabados. O sea, le pregunta por expectativas, gustos, espacios, en fin. Y una vez que tiene eso, hace un análisis de viabilidad de si realmente él podría hacerle una propuesta a esa persona. Y entonces, por ejemplo, hay un análisis de viabilidad muy fuerte. Una de las preguntas que normalmente le hace un arquitecto a la persona es de cuántos recursos financieros dispone para lo que usted me está pidiendo. Porque es posible que lo que él pida, todo lo que él pida se puede construir, pero si el cliente no tiene plata, pues ¿para qué me voy a embarcar en un ejercicio de diseño? Una vez que el cliente, una vez que se hace el análisis de viabilidad, viene una etapa de diseño. Entonces, miremos que la etapa de diseño es más bien una etapa estructural. ¿Qué quiere decir una etapa estructural? Al igual que el arquitecto, una vez que entiende lo que quiere el cliente, quiero una casa con tantas habitaciones, con cocina, con no sé qué, con garaje, con patio, con matas, con lo que sea, él viene y hace primero una estructura donde le muestra sobre un plano cómo quedaría distribuida la casa y le muestra unos muñequitos, unos dibujitos donde le dice aquí va la sala, pues y le pinta allí pues un sofá y aquí va un comedor y le pinta una mesa y estos son unas ventanas y le hace una estructura de la casa, pero todavía no le ha puesto los detalles a la casa. Entonces, diseñar es hacer eso. Entonces, cuando hablamos de diseñar una experiencia de aprendizaje, es diseñar la estructura de la experiencia, pero no diseñar el detalle de la experiencia.
Y miren que aquí hay un elemento muy valioso y hay un elemento clave y es preguntarse por la propuesta pedagógica de la estructura. Recuerden que la pedagogía da cuenta del para qué el proceso educativo. Casi que es para qué quiere la casa del Señor, porque dependiendo del para qué, de esa misma manera luego yo voy a definir las didácticas con las cuales trabajo. Entonces aquí es importante en el momento de diseño preguntar cuál es la propuesta pedagógica que tenemos en esta institución. Muchas veces esa propuesta pedagógica ya está definida en el proyecto educativo. Entonces yo digo, este curso tiene la intención de formar ciudadanos pensantes, pensadores críticos, ciudadanos éticos, responsables. Entonces digo, ya sé por qué este curso tiene sentido o esta actividad de enseñarle a los niños no sé qué o esto o lo otro. Entonces ese es un momento fundamental en el ejercicio de diseño porque es volver a retomar el para qué de la educación, o sea, el para qué y cómo entonces yo puedo estructurar esta propuesta educativa para resolver esa necesidad. Eso es lo que se hace en la fase de diseño. Miren que ahí todavía no hay elementos de detalle. Hay en la estructura, que normalmente la estructura se consigna en módulos, unidades, cursos, problemas, proyectos. O sea, es como la estructura de cómo sería ese ejercicio. Luego viene la fase de desarrollo, y en la fase de desarrollo ahora sí lo que hacemos es poner el detalle. Volviendo al arquitecto, en la fase de desarrollo lo que hace el arquitecto ya es hacer una maqueta para que la persona lo pueda ver en 3 dimensiones lo que fue su solicitud de una casa. Entonces ya va a ver él las piezas a escala y va a decir, pero el comedor quedó muy grande. En cambio la sala quedó muy pequeñita. Y no, mire esa pieza está muy grandota, ¿no? Yo quiero una pieza más pequeña. Y mire, ¿no? Y el garaje, ¿no? ¿Para qué? Si yo no tengo carro, una cosa más pequeña. No, y el patio, no, yo quiero el patio, es distinto. Entonces, una vez que, o sea, estamos en la fase de desarrollo, lo que hacemos es ya ponerle los detalles a esa estructura. Entonces, ahí lo que hacemos es venir a definir objetivos ya específicos de aprendizaje, saberes que se requieren para lograr el objetivo, las actividades, algo que ustedes seguramente ya trabajaron, que es lo que se llama la secuencia didáctica, es decir, cómo hago la secuencia de aprendizaje para que el niño o la niña llegue a la aprehensión de esos saberes de tal manera que él dé cuenta de los objetivos. Y luego, ¿cómo me doy cuenta si él está avanzando? Es decir, ¿cómo evalúo? No cómo le pongo una nota, sino cómo evalúo si él está avanzando hacia el logro de los objetivos. Eso es lo que se hace en la fase de desarrollo. Finalmente, las 2 etapas de cierre es en la implementación, pues lo que se viene aquí es hacer ya fundamentalmente a alistar todos los recursos que se requieren para construir la casa. Entonces, para construir el curso o la casa. Entonces, en el caso del arquitecto, lo que él hace ya ahora es, ahora viene y hace presupuestos, le dice a la persona cómo van a ser los acabados, cuánto vale, cuáles son, y hace todos los planos ya detallados, el eléctrico, el no sé cuántas cosas, y ya ahí tiene más detalle de su casa. Igual acá lo que nosotros hacemos es, bueno, si vamos a poner esto en un LMS, pues entonces se monta en el LMS. Si yo voy a tener unas personas que me van a acompañar en el ofrecimiento del curso, pues tengo que entrenar a los profesores en el trabajo con ese curso. Y en algunas ocasiones se hace una prueba piloto. Pero miren que esto no es enseñar el curso, es alistar el curso. Y finalmente hacemos una evaluación. Hacer una evaluación es preguntarse, bueno, ¿qué tan pertinente fue el diseño que hicimos? Cuando una persona cuando un arquitecto le entrega al cliente los planos, pues ahí hay una evaluación, porque el cliente le va a decir, no me gustó su diseño. Igual acá lo que vamos a mirar es una evaluación de la satisfacción del usuario con la propuesta de diseño. Puede que el curso todavía ni siquiera se haya dictado, pero es posible que ya uno pueda decir, mire cómo quedó bien montado en la plataforma, los recursos, todo está. Y claro, una vez se dicte, yo puedo volver a hacer una evaluación de satisfacción del cliente para ver, del estudiante, para ver finalmente si le gusta o no le gusta. Bien, eso es lo que propone el modelo ADI. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer siguiendo un marco de referencia. Y cuando digo marco de referencia es que hay unos pasos sugeridos y no siempre tengo que hacer todos esos pasos, solo los que yo requiera para que podamos avanzar.
¿Qué vamos a hacer entonces en las siguientes 2 semanas? Vamos a hacer la fase de análisis del diseño curricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ser capaces de hacer una pequeña propuesta educativa, formativa, para un programa de corta duración. Entonces, cada uno de ustedes va a empezar a pensar en un problema que tenga un grupo de interés que se resuelva a través de una propuesta formativa. Como en la fase de análisis, lo que vamos a hacer es poder formular la competencia de egreso de esa propuesta formativa, formular los objetivos de aprendizaje y realizar lo que yo les decía, el análisis de brecha, que es lo más importante para poder identificar la viabilidad. Entonces, vamos a trabajar de tal manera que ustedes sean capaces de hacer una propuesta formativa haciendo completamente la fase de análisis. Para ello, ¿qué van a hacer? Van a trabajar de forma individual. Esta es una fase de forma individual que termina en esta semana, la semana cuarta que empezamos, con una revisión entre pares. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a escoger un grupo de interés en una institución educativa a la cual ustedes tengan acceso, o sea, donde trabajen o donde tengan un conocido o un grupo de conocidos que les permitan a ustedes recabar información. Seleccionar el grupo de interés significa establecer alguno de esos grupos. Sabemos que grupos de interés en una institución educativa son, primero los estudiantes, es un grupo de interés. Después los profesores, mis colegas, son un grupo de interés. Luego el grupo administrativo puede ser otro grupo de interés y están los padres de familia, que es otro grupo de interés. Entonces ustedes van a identificar y van a decir, yo voy a hacer una propuesta formativa para mis colegas profesores o voy a hacer una propuesta formativa para los padres de familia porque ellos tienen un problema o una necesidad formativa. O voy a hacer una propuesta formativa para el grupo de dirección o el grupo directivo del colegio. Lo que van a hacer es van a describir la necesidad formativa y su justificación. Cuáles son las razones de por qué ustedes privilegian eso. Y van a consignar eso en un primer documento. Luego van a revisar 2 documentos. Uno, el que tiene que ver con el concepto de competencias, aunque posiblemente lo manejan, pues me gustaría que volviéramos a leer y nos pusiéramos de acuerdo qué es competencia, cuál es la diferencia entre competencia y saber, entre competencia y objetivo. O sea, leer un poco eso y ponernos de acuerdo. Y leer en detalle la fase de análisis del modelo, es decir, cuáles son los pasos que hay que hacer en la fase de análisis o qué es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes van a estudiar muy juiciosamente esos lineamientos y van a elaborar la fase de análisis para esa necesidad formativa que ustedes definieron. Entonces, van a identificar las necesidades de formación, van a partir de eso definir el perfil de egreso, van a caracterizar el perfil de ingreso y van a hacer un análisis de brecha y un análisis de recursos. Esos documentos lo van a consignar en un documento de trabajo, en un documento tarea, y lo van a entregar como tarea individual 4. Esta tarea no tiene evaluación, es una tarea que ustedes entregan a través de la plataforma dentro de 8 días, jueves, perdón. Y entonces ahí en ese momento se activa la valoración entre pares. Ustedes van a tener 1 o 2 días para que hagan la revisión. Normalmente asignamos 2 trabajos a revisar para cada uno. Es decir, yo reviso el trabajo de 2 de mis compañeros y la idea es que le den retroalimentación a su compañero o a su par con base en la rúbrica que está allí. Una vez que se le dé la retroalimentación, pues el compañero tendrá que hacer los ajustes correspondientes y eso va para la siguiente semana. Entonces, en esta semana ustedes van a hacer, digamos, la primera propuesta de lo que es su fase de análisis y la van a someter al juicio crítico constructivo de sus compañeros para que con base en ese juicio crítico la podamos revisar y mejorar para la semana 5. Bien,
Aquí están los pasos. Ustedes van a encontrar un documento donde les muestra cuáles son los pasos, donde se dice qué es lo que tienen que hacer para establecer las necesidades de formación, para formular el perfil de egreso por competencia. Por eso es importante volver a trabajar el tema de competencias, a caracterizar el perfil de ingreso, y ahí están pues las sugerencias de cómo lo deben hacer. Seguramente en la propuesta, en el documento van a encontrarse que para poder hacer este estudio de aquí hay que diseñar unas encuestas o hay que hacer unos grupos focales. Bueno, como no tenemos el tiempo para hacer eso, ustedes sí van a diseñar la encuesta o van a diseñar las preguntas del grupo focal, pero van a suponer respuestas, o sea, se van a inventar las respuestas para poder hacer un análisis. O sea, no las van a aplicar las encuestas, no vamos a hacer una investigación propiamente dicha, pero sí van a diseñar la encuesta para poder recabar los datos. ¿Sí? Entonces miren que aquí está un detalle más elaborado ya de cuáles son los diferentes pasos, y entonces aquí se establecen cuáles son los entregables, lo que ustedes tienen que responder, cuál es el problema que enuncia el grupo de interés. Tienen que preguntarse si es un problema o una aspiración, porque a veces es aspiracional, no es un problema. Yo puedo decir, no, es que los docentes de la institución, mis compañeros, no saben aprendizaje basado por problema. Y yo digo, ¿pero es un problema o es aspiracional? ¿El coordinador quiere que todos los docentes sepan ABP? Ah, no, es aspiracional. No, realmente no es una necesidad, porque el proyecto educativo de la institución no dice que todos tienen que trabajar por aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Entonces, aquí son preguntas que se les hacen. ¿Por qué es importante resolver ese problema? ¿Qué pasa si no se resuelve el problema? Y a partir de eso, pues van a salir un listado de necesidades formativas priorizadas. Bien, para responder algunas de estas preguntas, entonces a veces hay que hacer una encuesta o hay que hacer un grupo focal. Luego dice elaborar una propuesta del programa en términos de competencia de egreso. Entonces, lo que van a ponerle es un nombre a su programa. Recuerden, es un programa de corta duración. Aquí voy a poner una limitante. No se vale decir que voy a diseñar el curso de, no sé, matemáticas para los chicos de grado quinto. No. Eso es un problema curricular y seguramente si tuviéramos tiempo, pues podríamos hacerlo. Aquí lo que uno podría decir, no, me interesa trabajar con mis estudiantes el desarrollo de ellos, los estudiantes, no saben usar muy bien algunas herramientas tecnológicas que se requieren para trabajar en este curso. Entonces, yo voy a trabajar con ellos un curso o una actividad extracurricular formativa que tiene que ver con el desarrollo de competencia de trabajo colaborativo a través de plataformas en línea. Ah, bueno, perfecto. Eso no es parte del currículo, eso cabría acá. Son programas de corta duración, programas que se puedan resolver entre 30 y 40 horas, que pues, son un mundo de todas maneras de horas, pero que digamos que lo podemos acotar. Si son de 20, mejor, de entre 20 y 40 horas. Luego van a caracterizar los estudiantes. Entonces aquí van a decir, bueno, los estudiantes potenciales les interesa, no les interesa, saben esto, no saben esto. Y entonces miren que para poder contestar estas preguntas, pues yo tendría que hacer esas preguntas también en la encuesta. Es decir, que la caracterización del grupo potencial puede salir o porque yo les hago una prueba de entrada, pero como todavía no tengo mis estudiantes, entonces no puedo hacer la prueba de entrada, pero sí yo puedo hacer unas encuestas con los posibles o potenciales estudiantes. Y entonces voy a tener un listado de saberes y destrezas de lo que saben y de lo que no saben. Luego voy a hacer un análisis de brecha y entonces lo que significa que debo comparar es qué sabe la persona y qué tiene que saber para poder llegar al objetivo. Y me pregunto si puedo resolver la brecha en ese tiempo. Y luego hago lo mismo con la viabilidad de los recursos. Aquí les doy un ejemplo de un análisis de brecha y en la guía está más detallado. Entonces, el análisis de brecha es toda persona que llega a un programa formativo trae unos saberes, unas destrezas, unas actitudes. Esas personas traen. El problema a veces es saber cuáles son las que tienen. Y normalmente va a llegar acá a un desempeño requerido. O sea, va a lograr hacer algo, trabajar colaborativamente usando Google, herramientas de Google. Listo, perfecto. Entonces, aquí va a tener, si él logra la competencia, va a tener unos saberes y unas destrezas. Entonces, la pregunta es, si pasar de estos saberes que están en moradito a saberes que están en rojo, se puede lograr en las 20 horas que yo les estoy diciendo. ¿Listo?
Acá, pues acá hay unos ejemplos que yo se los dejo en la presentación, que luego se las comparto. Aquí hay un ejemplo de cómo es la descomposición en los saberes y a partir de eso la pregunta del análisis de brecha. Aquí hay un perfil de entrada donde hay un conocimiento limitado y acá pues la pregunta es si esa persona, eso es respecto de este ejemplo, va a tener que aprender a implementar en un LMS. Entonces, diseñar e implementar a través de un LMS. Entonces, aquí, por ejemplo, no sabe usar un LMS, pero cuando termine, tiene que usar un LMS. Tiene que diseñar el curso y usar el LMS. La pregunta es si en 10 horas, 20 horas va a poder pasar de no saber usar un LMS a usar un LMS. Y yo como profesor, que soy experto, tengo que decir, no, sí se puede resolver. Bien, eso es el trabajo de la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? Una preguntita. ¿Los grupos de interés pueden ser los estudiantes también? Sí. Solamente directivos. Sí, claro. Claro, el primer grupo de interés son los estudiantes, solo que aquí les voy a pedir que no, si escogen los estudiantes, no sea para diseñar el curso de filosofía o el curso de ciencias naturales, no. O sea, es para diseñar con ellos una actividad. De hecho, podría ser para diseñar con ellos uno de los proyectos transversales, por ejemplo. ¿Sí? Pero no el curso curricular. O alguna actividad que sea diferente al currículo normal de ellos de pedagogía. Sí, de acuerdo. Algo que sea complementario, que no sea lo que está mandado por el plan que ya tenemos definido de área y el plan de aula, no. O sea, no vamos a revisar los planes de aula acá. Lo que quiero es que hagamos un ejercicio más completo porque a veces hacer análisis no es tan sencillo en las instituciones porque a mí ya me entregan un plan de área y no me dejan hacer un análisis tan fuerte. Y es importante aprender a hacer análisis porque el análisis es fundamental para poder establecer la viabilidad de una propuesta educativa. Entonces, por eso es que les planteo que nos salgamos de el revisar el plan de área de matemáticas o de ciencias, tal cosa, o de formaciones, no sé qué, y nos centremos en algo que sea o extracurricular para los estudiantes o ya un proceso formativo para profesores, para directivos o para padres de familia. ¿Sí es claro? Sí, claro, otra preguntita con respecto a eso. Digamos, lo que usted comentaba para poder hacer ese análisis, digamos, para los saberes previos, digamos que hay que hacer, digamos, grupos focales o hacer entrevistas, o, digamos, buscar la forma de poder adquirir ese conocimiento de con qué llega ese grupo de interés. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los docentes que en este momento no están trabajando o los docentes, aquellos que pronto están en vacaciones y entran hasta después de septiembre, ¿cómo podrían hacer? No, por eso les dije, no tienen que hacer la encuesta, simplemente diséñenla y supongan respuestas. Ahora, si tienen amigos cercanos que se las quieren contestar, pues mejor, pero si no, hagan un supuesto, que yo la apliqué a 10 personas y me contestaron esto, invéntense en respuestas. Lo que importa es que a ustedes les quede claro que hay que hacer un levantamiento de información y que luego tengo que hacer un análisis de esa información. Sí, no tienen que aplicarlas, no tienen que aplicarlas. No se preocupen, no tienen que aplicar ni ir a hacer una investigación. Ahora, en otros cursos anteriores, algunos profesores, algunos participantes, estudiantes, me han dicho, no, pero profe, yo quiero aplicar la encuesta. Perfecto, aplíquela y si se la contestan sus compañeros, mejor, ¿sí? O si se la contestan sus estudiantes, pues mejor, porque ya no son datos inventados, sino datos más reales, ¿sí? Pero si no les queda fácil aplicar una encuesta o hablar con alguien y entrevistarlo, pues invéntense las respuestas, invéntense. Lo que me interesa es el análisis que podamos hacer con eso. Perfecto, gracias, profe. Bueno, muy bien. Pregunta, profe, qué pena. Sí, dale. Profe, pronto adelantándome un poquito al trabajo, ¿esto va a quedar en análisis y diseño o se debe llevar a implementación también? Vamos a llegar hasta montarlo en el LMS. No lo vamos a poder pilotear y hacer el curso, pero sí por lo menos queda montado en el LMS. ¿En qué plataforma LMS? Ustedes escogen. Vale. Normalmente usamos libres, pero podemos usar un LMS, un Moodle libre en la nube,
Google Docs, Google Scholar. Hay otra que usamos, hay varias. Ya. Ustedes tienen una en particular en la que ustedes tengan, es libre. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si Correcto. llegamos hasta implementación, ¿de acuerdo? Pero O sea, implementación implementación, o sea, desde la perspectiva de ADI, porque miren que implementación desde ADI no es llevarlo a la clase, sino alistar el curso. exacto, Hasta exacto. alistarlo. Esa era mi pregunta concreta, profe, saber con Hasta exactitud. alistarlo Ah, perfecto. completamente el curso. Oh, Bueno. perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, recuerden que dentro de 8 días no vamos a tener nuestra reunión sincrónica porque es el momento en el cual entregamos y quedamos atentos. Tan pronto ustedes entreguen, yo genero aleatoriamente la asignación de pares y es importante que cada uno de ustedes se comprometa a dar retroalimentación a su par, a los que le asignan. Normalmente asigno 2, porque a veces por alguna razón uno de los 2 no puede, entonces por lo menos de que si yo hice un trabajo, tener la retroalimentación de uno de mis compañeros para yo poderlo mejorar, porque la entrega definitiva del trabajo es dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Entonces es para dentro de 15 días que vamos a hacer la entrega definitiva de este trabajo. Hay una entrega preliminar que no tiene nota dentro de 8 días. Y ahí en ese momento se asigna la revisión entre pares. ¿De acuerdo? Profesor. Gracias. Sí, adelante. Gracias. En caso de que tenga alguna duda o quiera de pronto que usted me pueda revisar pues mi trabajo antes de entregarlo a que un par lo revise, ¿se puede? No, la idea es que primero lo revisen entre pares. Yo te puedo contestar inquietudes, yo les puedo contestar a todos. Si tienen una duda, profe, no entiendo cómo hago este paso, yo les puedo dar sugerencia, pero no le voy a hacer toda la valoración de decirle corrija acá, corrija acá, corrija acá. No, no. Quiero que primero entre ustedes aprendan a hacer eso. Pero alguien puede decir, no entiendo cómo hacer este paso. Perfecto, me escribe y yo trato de darle indicaciones, ¿de acuerdo? Sí, pero no lo reviso previamente. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, dejamos por hoy allí. Muchas gracias por su participación y Profe. espero pues sus trabajos. Profe. Gracias, estén bien. Ok, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno. Me arreglo un momentico, profe. Sí, sí. Gracias, profe. Adelante. Gracias. Profe, gracias. Que esté muy bien. Sí, ¿quién? Alejo tenía una pregunta. No, Darío, era una solicitud. Darío. Sí, es. Bueno, Es que a veces veo los micrófonos, no puedo saber quién es, entonces solo yo lo identifico porque el micrófono empieza a moverse. Sí, adelante, Darío. Ok, profesor, una solicitud para poder presentar el trabajo mañana. Yo sí. no lo terminé el de hoy. Que ya me escribieron, tranquilo, yo abro la plataforma hasta el sábado para que lo entreguen. Ah, listo, eso era. No, a todos los que me escribieron, sí, yo la abro hasta el sábado, no se preocupen. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta mañana, pues a las 12 de la noche, porque yo empiezo a revisarlos el sábado. No, yo necesito un poquito nada más. Bueno, listo. Profesor, disculpe una pregunta. Digamos, si yo deseo hacer la propuesta que no esté relacionada con la institución, ¿se puede hacer también? Sí, o sea, pero que tú tengas bastante conocimiento, porque si no empiezas a patinar. Tú puedes hacer, por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa y dice, no, es que yo quiero formar, o que me están pidiendo, o en una organización X quieren aprender, no sé, a escribir. Entonces voy a hacer un programa para enseñarle a escribir a la gente en esa empresa, en esa organización. O no, en la comuna. Entonces ahí en el parque me están pidiendo que les enseñe, no sé, cualquier cosa para un grupo de personas que se reúnen en el parque y queremos aprender a bordar o hacer no sé qué, perfecto. Sí, puede ser. Pero tienes que conocer. Porque se quiere diseñar y el grupo para el cual quieres diseñar. Bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Bueno, que descansen.